Hola estudiantes, padres de familia, reciban el saludo cordial de la institución Basili y por encargo de la misma nos reencontramos nuevamente con el inicio del segundo bimestre. Esta vez en el curso de álgebra entramos al aula del tercero de secundaria con el tema número 9. El capítulo del día de hoy, factorización 2. Vamos a ver el día de hoy dos métodos de factorización que nos van a permitir resolver los problemas de manera mucho más ágil. El primero es el criterio de aspa doble. Se va a emplear este criterio, esta forma de factorización, siempre y cuando se presente la expresión de la manera como aparece en la pantalla. De esta forma. Ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f. Debe presentar siempre esta forma para poder utilizar el mecanismo que vamos a aprender el día de hoy. Si no estuviese así, simplemente lo ordenamos a esta forma. ¿Y cuáles son las indicaciones que se debe tomar para realizar este método de factorización? Las siguientes. Primero se van a trazar dos aspas simples entre los términos primeros, entre él y él. Un aspa simple y luego entre él y f, otra aspa simple. Y luego vamos a hacer un aspa grande con los extremos. Muy bien, eso es lo que te indica en las indicaciones. Y por último, los factores van a ser tomados de manera horizontal. Esto lo vamos a ver más en el ejemplo siguiente. Tenemos aquí este polinomio. Recordemos que debe tener la forma 6x al cuadrado, xy, y al cuadrado, x, y el término independiente, que es f, que no tiene variable. Muy bien, vemos que sí está ordenado. Entonces, el siguiente paso que debemos hacer es las aspas simples. Un aspa simple aquí, otra aspa simple aquí, y eso lo vamos a ver a continuación. A ver, vemos un aspa simple aquí. 3x por 3y, eso es 9xy. 2x por 2y, 4xy. 9xy más 4xy, eso es 13xy. Ahí está. Justamente está bien. Las siguientes aspas simples, 2y por 1, eso es 2y, y 3y por 2, eso es 6y. 6y más 2y, 8y. Está bien. Y ahora vamos a hacer un aspa con los extremos, un aspa grande. Ahí está. En esta aspa tienes 3x por 1, 3x, y 2x por 2, 4x. 4x más 3x es 7x. Entonces diremos que está bien esta factorización porque coincidieron las tres aspas que hemos realizado. Los factores van a ser sacados, como lo dice acá, de manera horizontal. O sea, 3x más 2y más 2 y 2x más 3y más 1. De esta manera. Ahí está. Entonces esos serán los factores. Ahora veamos el siguiente método, que es el criterio de divisores binómicos. Esto se realiza con polinomios de una sola variable y que admiten factores de primer grado. Eso quiere decir que van a poder tener dentro de su desdoblamiento de factores un factor de primer grado. Lo vamos a entender un poquito mejor en la explicación del ejemplo. Tenemos aquí un polinomio de grado 3 de esta manera, y lo que debemos hacer nosotros para desarrollar el criterio de divisores binómicos es lo siguiente. Primero, hallar las posibles raíces racionales. Las posibles raíces racionales. ¿Y quiénes son las posibles raíces racionales? Los divisores del término independiente. A ver, estudiantes, díganme cuáles son los divisores del término independiente. 1, 2, 3 y 6. Ahí está. Ellos son 1, 2, 3 y 6, puede ser positivo o puede ser negativo. Por lo tanto, entre positivos y negativos tengo 8 posibles raíces racionales. Ahora, de esas posibles raíces racionales, una de ellas va a ser raíz. ¿A cuál se le considera raíz? Aquel valor que reemplaces a x que haga posible que esto se vuelva cero. Entonces reemplazamos. Al ojo podemos calcular nosotros que con 1, cuando x tome el valor de 1, esto se va a volver 0. 1 al cubo menos 7 por 1 más 6. Vemos aquí, justamente, ¿no? Con p de 1 el resultado es 0. Entonces, si con 1
nos dimos cuenta que es una raíz porque se vuelve 0, el resultado después de haber reemplazado a x por 1, entonces diremos que el factor debe ser x menos 1. Si la raíz es 1, el factor va a ser x menos 1. Si la raíz hubiese sido 2, el factor sería x menos 2. Si la raíz hubiese sido 3, el factor sería x menos 3. Y si la raíz hubiese sido menos 3, el factor hubiese sido x más 3. ¿Se entiende la analogía? Muy bien, sigamos. El segundo paso para resolver los criterios divisores binómicos es aplicar la regla de Ruffini. ¿Qué vas a hacer? Vas a dividir al polinomio entre ese factor. O de manera mucho más concreta, en la ubicación de los términos que deben estar en el método de Ruffini, aquí vas a colocar a los coeficientes del dividendo, o sea, ellos. 1, acá hay un 0, ¿por quién será? Por el cuadrático. Justamente por el cuadrático. Como no aparece el término cuadrático, se reemplaza con 0. Luego sigue el término lineal, menos 7, y luego sigue el 6. Y aquí, el valor de la raíz. ¿Cuál era la raíz, dijimos? 1. Entonces aquí va el valor de la raíz. Saben que aquí baja el 1, 1 por 1, se suma, 1, 1 por 1, se opera. Esto sería menos 6 por 1, menos 6, y ese es 0, justamente. Entonces, decíamos que de aquí sale un factor. ¿Cuál es el factor? X menos 1. Y de aquí debe salir el otro factor. De este cociente debe salir el otro factor. Entonces, aquí tengo P de x va a ser igual a x menos 1 y este es el cociente. ¿Quién es el cociente? X al cuadrado más x menos 6. Acá está. Realizo un aspa simple aquí. Eso ya lo hemos hecho en la clase anterior. Un aspa simple. Y tengo el valor de los factores, que sería x menos 1, el de acá, y la factorización de él mediante aspa simple, que sería x más 3 por x menos 2. De esa manera desarrollamos entonces el criterio de divisores binómicos. Veamos ahora algunos problemas que nos permita reforzar aún más la teoría que hemos aplicado hasta el momento. Muy bien. Empecemos con el primer problema. Tenemos aquí el polinomio P, ahí está, de variables x, y. Podemos ver que tiene la forma, ¿o no? X al cuadrado, xy, y al cuadrado. Acá debería estar x y aquí debería estar y. Entonces, en la solución voy a generar esa forma. Simplemente le he modificado 11x y 7y. Ahora lo que tengo que hacer es resolver. Tengo que resolver entonces dos valores. Tengo que aplicar un aspa simple, ¿recuerdan? 3x por x, ¿te da 3x al cuadrado? Sí. Ahora un aspa simple acá. Dos valores que multiplicados te den 2y al cuadrado. Sería y por 2. Ahora aplico aspa simple. 3x por 2y y x por y. Tengo entonces aquí 3x por 2y, 6xy, y x por y, xy. La suma 7xy. Te da el del centro. ¿Está bien? Sí te da el del centro. Por lo tanto, diremos, sí te da él. Ahí está, sí te da él. Vayamos con el siguiente. Aquí. A 11x lo voy a dejar un instante y voy a trabajar un aspa simple con 2y al cuadrado, 7y y 6. Aquí, dos factores que multiplicados te den 6, 2 y 3. A ver, desarrollamos el aspa simple. Y por 3 y 2y por 2. Y por 3, 3y, y 2y por 2, 4y. La suma, 7y. ¿Y te da el del centro? Sí. Nos damos cuenta que sí me da el del centro. Sí me da el del centro. Vamos bien. Ahora, ¿qué debemos aplicar? Un aspa general con los extremos. O sea, con ellos. Sería 3x por 3 y x por 2. Serían 9x más 2x, 11x. Y te debe dar el del centro, o sea, el que no habías utilizado hasta el momento. Este término 11x entonces coincide, por lo tanto diremos que está bien la factorización. Recogeremos los factores de manera horizontal.
Aquí será entonces, por lo tanto, 3x más y más 2 y x más 2y más 3. De esta manera. Vayamos al siguiente problema, el problema número 3. Aquí podemos darnos cuenta que en el problema aparece incluso la variable z, que no nos desoriente. Básicamente va a ser lo mismo, únicamente la z vamos a considerarlo al término independiente. ¿De acuerdo? Empezamos entonces. Genero el orden respectivo. 3x al cuadrado, 5xy, más 2y al cuadrado, menos 5xz, menos 3yz y menos 2z al cuadrado. Muy bien, vamos a mantenernos ahí con esta aspa general que bueno, no ha obedecido a la animación programada inicialmente. Empezamos con el aspa simple de 3x al cuadrado. 3x por x, 3x al cuadrado, vamos bien. Ahora vamos a aplicar aquí el aspa simple. ¿De acuerdo? 2y por y. Realizamos la multiplicación respectiva. 3x por y, 3xy. X por 2y, 2xy y la suma es 5xy. Y justamente te da el del centro. Muy bien, vamos bien en esta primera aspa simple. Ahora desarrollo el aspa simple con 2y al cuadrado, 3yz y 2z al cuadrado. A ver, dos factores que te den menos 2z al cuadrado. Ubico z y menos 2z. Aplico el aspa simple. 2y por menos 2z sería menos 4yz y y por z sería yz. La operación de esto, menos 3yz, y justamente te da el término que debería dar de resultante después de resolver la operación. Ahora vamos a aplicar el aspa general, el que ya estaba la aspa marcada de inicio. 3x por menos 2z sería menos 6xz y x por z sería xz. La operación menos 5xz justamente te da la expresión que debía salirnos. Vamos bien entonces, recordemos que los factores se van a recoger de manera horizontal. Empecemos. Por lo tanto la respuesta será 3x más 2y más z por x más y menos 2z, de esta manera. Continuando con los problemas, estudiantes, tenemos ahora el siguiente problema. Aquí lo que tenemos que aplicar es el criterio de divisores binómicos. El primer paso para resolver este problema que te dice que factorices es hallar las posibles raíces racionales en primer lugar. Recuerda que las posibles raíces racionales son los divisores del término independiente, 1 y 2, entre los divisores del coeficiente principal, también 1 y 2. Ahora siguiendo con la operación, tenemos que se debe dividir 1 entre 1, aquí está el resultado, 1 entre 2, 1 medio, 2 entre 1, 2, 2 entre 2, 1 que ya está en el conjunto. Por lo tanto, las posibles raíces racionales serían estos elementos positivos y negativos. Estas son las cantidades que podrían ser las raíces racionales. Entonces recordemos que las posibles raíces racionales se obtienen mediante la división de los divisores del término independiente entre los divisores del coeficiente principal. Seguimos entonces. De las posibles raíces racionales que son el 1, el 1 medio, el 2, positivos y negativos, tenemos que obtener uno de ellos que sea posible que haga toda esta expresión nula o que sea igual a 0. Veamos. Probando ya con el menos 1 me doy cuenta de que si reemplazo el x por el menos 1, la expresión se volvería 0. A ver, de todas maneras lo estoy haciendo paso a paso para que entiendas el procedimiento. Donde veo x lo estoy reemplazando con el menos 1. Y así. Desarrollamos. Tenemos esta expresión. ¿Correcto? Y todo eso sale 0. Si tengo que p de menos 1 es igual a 0, entonces diré que menos 1 es una de las raíces. Por lo tanto, aplicaremos Ruffini. Y en Ruffini tendremos así el esquema de Ruffini. Tenemos que la raíz es menos 1, por lo tanto menos 1 debe ir en esta parte de aquí. Aquí va el menos 1. Y aquí
van los coeficientes del dividendo. ¿Quién es el dividendo? P de X. O sea, los coeficientes de él. 2, 7, 7 y 2. 7, 7 y 2. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver Ruffini. Esa operación, ese trabajo, ese procedimiento ya lo hemos hecho en la clase de división de polinomios. Es uno de los métodos mucho más sencillos. El método de Ruffini. El 2 baja, se multiplica 2 por menos 1, menos 2. 7 menos 2 es 5, 5 por menos 1 es menos 5. 7 menos 5 es 2 y 2 por menos 1 es menos 2. 2 menos 2 es 0. Tendría entonces este resultado. Y aquí, nuevamente, estudiantes, vamos a volver a aplicar el criterio de divisores binómicos. Pero ahora tendré nuevamente que hallar las posibles raíces racionales que van a ser los divisores de 2 entre los divisores del coeficiente principal, que también es 2, que coincidentemente son los mismos. Por lo tanto, nuevamente aquí estarán ubicadas las posibles raíces racionales de para esta segunda operación de Ruffini. Tengo entonces, ¿qué valor puede ser la raíz? En este caso, me doy cuenta que con menos 2 sale la operación. O sea, menos 2 también es raíz. Desarrollo Ruffini, el 2 baja, 2 por menos 2 es menos 4, 5 menos 4 es 1, 1 por menos 2 es menos 2 y 2 menos 2 es 0. Exactamente, justamente nos dimos cuenta de que también se vuelve 0. Por lo tanto, eso comprueba que menos 2 sí es raíz. Tenemos ya aquí la operación y recordemos que hasta ahí ese es el mecanismo que nos permite hallar la factorización. Ahora, ¿quiénes serán los factores? Con esta raíz vamos a obtener a un primer factor. Si la raíz es menos 1, el factor será x más 1. El otro factor se obtendrá de esta raíz. La raíz es menos 2, por lo tanto el factor será x más 2. Y el otro factor será el del cociente, 2x más 1. Por lo tanto, tendremos aquí la primera raíz, te dan el primer factor, la segunda raíz te da el siguiente factor y el cociente te da el tercer factor. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, hasta ahí la clase del día de hoy. Recuerda desarrollar la tarea la 1, la 2, la 7 y la 8 de la página 107. Estaré el día de hoy esperando las fotografías de la resolución de los problemas que me vas a enviar por la plataforma virtual. Y recuerda conectarte a la asesoría del día de hoy. Hasta luego, estudiantes.